Primero, que los supuestos ovnis en realidad se corresponden con fenómenos de la naturaleza, de acá, de la Tierra, o bien fenómenos correspondientes a la entrada de meteoritos en la atmósfera terrestre, perfectamente explicables. Lo que está claro, y probaremos, es que no son objetos volantes correspondientes a civilizaciones o inteligencias extraterrestres. Esta será la cuestión que tendrá que probar el señor Fernández Deu. Observen algo muy significativo. Hablan los seguidores de los ovnis, como objetos volantes no identificados, y no identificándolos son capaces de determinar A, que existen, B, que se corresponden con inteligencias o culturas fuera de la Tierra, lo cual significa, desde la ignorancia, ser capaz de afirmar lo que se ignora. Significativo. Las apariciones de los ovnis es algo parecido como las apariciones celestiales o las apariciones del mundo, que solamente se aparecen a quien creen en ellos. José Manuel Montejo, experto en la materia de ovnis, afirma algo que creo que es interesante. El auge del fenómeno ovni está relacionado con las crisis de la fe y de los valores en la sociedad. Los extraterrestres sustituyen a Dios, vienen a salvarnos de las catástrofes. Y qué casualidad, la Unión Soviética, que estuvo absolutamente ajena al fenómeno ovni, cuando se desmorona lo que significa una sociedad en la que existía por lo menos una confianza, una realidad, aparece, y vean ustedes el titular de una importante revista, Las visiones de la perestroika. La aparición de fenómenos extraños coincide con la crisis social y económica. Acabada la seguridad, comienza la creencia en el mito. Los ovnis, vamos a probar, se explican por una conjunción de realidades perfectamente fáciles de demostrar. Fenómenos astronómicos, ingenios aeronáuticos, fenómenos meteorológicos, fenómenos psicológicos, puede ser incluso un problema de percepción colectiva y de sugestión colectiva, vehículos terrestres o engaños de testigos, fraudes y un largo etcétera, porque también hay bastante gramática parda en este tema. Voy a darles 4 definiciones sobre el tema ovnis de personalidades fuera de toda duda de auténticas autoridades en la materia. Isaac Asimov, físico, investigador, divulgador. Vean ustedes lo que dice. Es un hecho que en la historia de la humanidad no se tiene conocimiento alguno de que haya llegado hasta nosotros jamás ningún alienígena. Thomas McDonald es uno de los más importantes astrónomos norteamericanos. No existe ninguna prueba de que la Tierra haya sido visitada por extraterrestres en cualquier época pasada. Bruce Campbell es otro astrofísico de fama importante internacional en todo el mundo norteamericano. No existe todavía ninguna prueba de la existencia de inteligencia, ni siquiera ninguna posibilidad de la misma fuera de este planeta. Carl Sagan, lo conocen ustedes perfectamente, el creador de la serie Cosmos y uno de los más importantes astrónomos en este momento en la actualidad. Afirmamos que no hay pruebas creíbles sobre visitas extraterrestres a la Tierra ahora y antes. Joan Oró, científico, experto asesor de la NASA, leridano, dice literalmente: los ovnis son pura imaginación. Mire, la supuesta fenomenología ovni es un mito solamente válido para crédulos, para aficionados o para especuladores, pero no para científicos. Y sobre la base de algo tan fundamental como es creer en lo que es demostrable y no en los mitos, yo les he pedido a ustedes un veredicto de culpabilidad para la creencia en los ovnis. Muy bien, señor Fernández Deu, ¿le escuchamos? Sí, señoría, señoras y señores del jurado, el fiscal acaba de hacer un alegato racionalista, que esta defensa comparte en gran medida, se lo digo con toda sinceridad, pero discrepamos en el aspecto fundamental. Vean ustedes, nosotros aquí no hemos venido a defender creencias pararreligiosas, ni hemos venido tampoco a defender la existencia o la presencia entre nosotros de alienígenas o de extraterrestres. Nosotros esta noche aquí estamos defendiendo la existencia de los objetos volantes no identificados. Son objetos que no han sido identificados. Podrían ser de la Tierra, podrían ser, pero nosotros pensamos, y creo que con fundamento, que cabe atribuirles una procedencia exterior, porque no hay ningún procedimiento ni análisis técnico o científico que permita demostrar unas características como las que desarrollan esos objetos a los que hacemos referencia. Hablaba mi ilustre colega hace un momento del profesor Oró. Aquí tengo unas declaraciones suyas textuales en la que dice el profesor Oró: teniendo en cuenta que la aparición de vida en la Tierra y el desarrollo hasta la vida actual responden a leyes universales, desde un punto de vista científico es lógico pensar que no estamos solos. Ese texto está a la disposición de ustedes, señoras y señores del jurado. Insisto, no estamos juzgando creencias pseudo-religiosas
sobre presuntos extraterrestres. No juzgamos a las personas que creen o no en esa existencia. No juzgamos ningún tipo de instrumento o de sensación emocional. Aquí lo que hemos venido a juzgar es la existencia de hechos reales y comprobados, aunque no tengan ningún tipo de explicación científica. Dice el fiscal que la mayoría de los avistamientos son fenómenos meteorológicos o naturales. Es verdad, la mayoría son esos fenómenos. Pero, en realidad, estas perturbaciones atmosféricas, estas refracciones, son la mayoría, pero no la totalidad de los casos, porque la mayoría, insisto en ese punto, no es la totalidad. Y la realidad es que hay un buen número de avistamientos que se remontan a la noche de los tiempos y que vienen a poner de manifiesto muy claramente la presencia de esas naves. ¿Quién las ha fabricado? ¿Están o no están tripuladas? Esas preguntas seguramente únicamente nos ofrecen la ocasión de unas respuestas sin fundamento. Lo fundamental es que existen, que han sido vistas por personas que no ofrecen la más mínima duda, profesionales, técnicos, científicos, expertos, militares, gentes que están en condiciones de discernir y de diferenciar entre un fenómeno meteorológico y un objeto volador no identificado. Y esa tecnología no puede ser de ningún modo etiquetada de experimento militar, porque si los militares hubiesen tenido hace 50 o 60 años esos artilugios que ya entonces se avistaban, con toda probabilidad, esos artilugios hubieran sido utilizados a lo largo de la historia de forma que no se ha producido. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los científicos entienden que entre los 100.000 millones de estrellas que componen nuestra galaxia, por lo menos 800.000 podrían tener un sistema planetario parecido al nuestro, creemos estar en condiciones de asegurar lo que decía el profesor Oró. Primero, que no estamos solos. Y después, como demostraremos suficientemente a lo largo de este proceso, que la existencia de los ovnis es un fenómeno técnica y científicamente probado, como lo demuestra la actitud de los gobiernos cada vez que ese tema se pone encima de la mesa. Por todas esas razones, al término de la vista, la defensa solicitará de ustedes un veredicto de inocencia. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver ante todo la prueba documental de la acusación. El Ministerio Fiscal recomienda a los miembros del jurado que la vean atentamente, reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver. Un pueblo del norte de España en una noche cualquiera. Algo luminoso aparece en el cielo. No es la primera vez que ocurre. En las últimas semanas, la prensa ya ha informado de la aparición de otros objetos y luces misteriosas en la zona. En estos momentos, el fenómeno se repite una vez más. Ahora, a la vista de numerosas personas que aprovechan el buen tiempo para pasear o charlar en la plaza del pueblo. Todos pudieron observar el ovni que se movía sobre la montaña. Posteriormente, fueron interrogados acerca de su experiencia. Esto fue, según ellos, lo que vieron. Perdone, ¿me podría decir qué es lo que ha visto ahí en el cielo? Sí, pues mire, habíamos salido de cenar y estábamos aquí tomando unos cafés después de cenar y he visto una cosa extraña que bajaba del firmamento y se ha colocado en la colina esta que tenemos aquí. Y bueno, esto en nuestro pueblo nunca había pasado. Y bueno, unas luces extrañas, un color ámbar y bueno, es una cosa que, bueno, muy rara, muy rara. Gracias. ¿Y tú qué has visto? Realmente no lo sé, pero las luces se movían de un lado a otro, una cosa extraña, muy extraña. De acuerdo. ¿Y usted qué ha visto? Yo he visto unas luces muy fuertes, muy insistentes pero muy persistentes y además que parecía, o sea, más fuerte que un flash. Más fuerte que un flash, sí. De acuerdo, gracias. ¿Y usted qué ha visto? Una nave que estaba flotando en el aire, o sea, no sé, una cosa muy rara, no habíamos visto nunca aquí eso. Como flotando en el aire, o sea, una nave flotando en el aire parecía, no sé. De acuerdo, gracias. ¿Y tú también? A ver, cuéntame. Sí, pues ¿Qué has visto? como una luz muy fuerte y que se iba acercando y luego se alejaba de golpes. No sé, como
una luz muy fuerte. ¿Y tú has visto lo mismo que él? He visto unas luces que eran rojas y azules que se encendían y se apagaban. Y a ver, ¿quién más? ¿Y vosotros qué creíais que era? Un ovni. Seguro que era un ovni. Segurísimo. Claro, claro. Y por aquí hay más gente que a lo mejor... A ver, vosotros me podéis decir qué es lo que habéis visto. A ver. No, esto eran los chavales del pueblo que estaban haciendo un poco el ganso con las luces, las linternas, ¿no? ¿Y tú qué has visto? Unas luces muy extrañas, como una nave que daba vueltas, giraba de colores, muchos colores, muy rara, muy extraña, no sé. Una nave, un ovni. Y tú me parece que has dicho que además era una nave, que no eran luces. Sí, solo. sí, seguro. Era un platillo volante y ha aterrizado y se ha parado encima de la montaña. Naturalmente, ninguna nave extraterrestre vino de un punto lejano del universo. Era solo un montaje de luces que se recreó, esta vez para televisión española. Un evento que había hecho años antes, en Irún, el presidente de la Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias, Félix Ares de Blas. Así demostró que era posible estimular una psicosis de ovnis y que a cualquier fenómeno luminoso desconocido se le aplica, sin reflexión, la etiqueta ovni, nave extraterrestre. Aquella noche solo se habían visto luces en el cielo. Muy bien, la prueba documental del fiscal, de la acusación. Yo quisiera simplemente, y de forma muy breve, salir al paso de lo que acabamos de ver, que es un divertimento interesante, bueno, muy original, para decir que, independientemente de eso, que ha sido una recreación provocada, como el propio fiscal ha puesto de manifiesto en su prueba, el hecho cierto es que los gobiernos de las potencias mundiales toman este asunto mucho más en serio. Quiere decir que todas las informaciones referidas a este fenómeno son consideradas objeto de materia reservada. Cuando eso es así, da la sensación, tiene uno la sospecha, de que algo más serio que lo que acaba de poner de manifiesto el fiscal está sucediendo. Insisto, nosotros no señalamos la procedencia en uno o en otro sentido. Lo que sí parece claro es que nadie que tenga un mínimo criterio duda de la existencia de esos objetos no identificados y, en todo caso, de una procedencia exterior que, pese a todo, se explicaría mucho más claramente que una procedencia que fuese de cualquiera de los países de la Tierra. Ya, muy bien. ¿Qué le vamos a hacer, señor juez? Bien, queremos presentar a un testigo que es doctor en informática, ingeniero superior de telecomunicaciones y asesor técnico y científico del CISCOP. El CISCOP es el Comité para la Investigación Científica de los Supuestos Hechos Paranormales, una institución con sede en Estados Unidos de la que son miembros desde Carl Sagan a Isaac Asimov y otros científicos de importante renombre. Es una auténtica autoridad en la materia de ovnis, con experiencia internacional, presidente, como se ha dicho, de la Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias. Es don Félix Ares de Blas. Que comparezca don Félix Ares de Blas. Don Félix Ares de Blas, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, prometo. Siéntese el testigo. Cuando quiera, señor Nar, su testigo. ¿Cree usted que realmente la prueba, llamado el proyecto Iván, es un divertimento o es representativo de cómo se puede ver lo que en realidad está muy claro que puede ser, que son luces normales? Fíjese usted que se habla de algo tan significativo, platillos volantes que han bajado, luces que se acercan y se van. ¿Cómo la gente puede mentir de esa manera? Bueno, lo que está claro es que la gente no miente, la gente dice lo que realmente cree ver. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno cree ver y otra cosa muy distinta, absolutamente distinta a lo que realmente se ve. Entonces creo que ese era el objeto de la experiencia. Realmente no es un divertimento. Realmente en la época que se hizo había una discusión muy grande entre las revistas ufológicas en dos temas. Uno era sobre si las oleadas de ovnis, es decir, cuando hay un buen conjunto de ovnis, sí, la cosecha del 82, que la cosecha del 82, si eso era porque había auténticos ovnis o eran inducidas por la prensa. Y yo había hecho un estudio bastante complejo todo en la Universidad Complutense de Madrid, donde habíamos analizado cerca de 1000 casos y todos nos daban que las oleadas surgían después de un fuerte impacto en la prensa. ¿Y qué pasó como impacto una vez que se produce el proyecto Iván? Bueno, pues sencillamente en el proyecto Iván hacemos una pequeña campaña de motivación y se produce una oleada real. Es decir,
la gente empieza a ver ovnis de verdad, empiezan a ver ovnis por todas partes. Pues muchos, investigamos mucho, yo creo que calcula unos 20. Fue para Francia también, y los empezaron en Francia. Bueno, esto era una de las partes que queríamos probar. Queríamos Yo creo probar. que es suficientemente importante y realmente su prueba dio plenos resultados. Lleva usted más de 30 años investigando el fenómeno OVNI como miembro de la institución que hemos hablado del CISCOP, en la que está Isaac Asimov y Carl Sagan, entre otros. ¿A qué conclusiones ha llegado usted sobre el fenómeno OVNI extraterrestre? Bueno, está claro que existen objetos volantes no identificados. Está claro que existen objetos volantes no identificados en el sentido de que si yo salgo por ahí fuera y veo una cosa que no sé qué va a identificar, pues para mí es identificado. Ahora, si OVNI lo ligamos a nave extraterrestre o algo que no tiene una explicación natural, entonces mi conclusión es absolutamente clara: no existen. Cuando un caso se analiza fríamente, se analiza con suficientes medios y se analiza con suficientemente tiempo, siempre se encuentra la explicación. Esta es mi experiencia, y no solamente es mi experiencia, es la experiencia de otra mucha gente. Yo quisiera hacer una reflexión. Siempre hay tal cantidad de casos, se dan tal cantidad de casos, hay miles todos los días, testigos incluso, y miles de testigos. No podemos analizar todos. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que todos son falsos? Vamos, falsos en el sentido de que tienen una explicación natural. Pues hay una solución muy sencilla, es hacer un muestreo. Vamos a hacer un muestreo. Entonces, esto lo ha hecho varias gente del SciComm, lo ha hecho. Y, por ejemplo, ¿qué muestreo han hecho? Primero, coger todos los casos clásicos, todos los casos que dieron origen al mito OVNI. Entonces, los casos clásicos, para todos los que han leído esta literatura, pues los conocen muy bien. Pues el caso Mantel, el caso Kenneth Arnold, infinidad de casos, todos estos. El caso del matrimonio Hill, todos estos han resultado falsos. Entonces, toda la mitología OVNI se ha creado sobre hechos falsos. Eso es un tema, sí, perdón, que hay otro tema. Después, otro método de demostrar que todos son falsos es decir, bueno, vamos a coger una muestra aleatoria de ellos y vamos a analizarlos todos. Entonces esto lo hizo Philip Klass de Washington. Philip Klass de Washington dijo, vamos a ver, yo voy a analizar los mejores casos de los últimos años. ¿Los mejores casos cuáles son? Entonces en Estados Unidos hay una revista, que es una revista sensacionalista, que todos los años daba un premio de $5.000 al mejor caso de ovnis. Llevaba 7 años, cuando este hombre hizo esta cosa, llevaba 7 años haciéndolo. Entonces había habido 7 grandes premios a los 7 mejores casos ovnis de Estados Unidos. Todo el mundo decían que eran los mejores casos, todas las revistas ufológicas decían que eran los mejores casos, todos los libros los publicaban como que eso no tenía ninguna explicación bajo ningún sentido. El hombre se puso a investigarlo, le dedicó suficientemente tiempo y explicó los 7. Pero vamos a ver, hay cosa que a mí me choca. Le digo porque el señor Fernández está hablando de una especie de conspiración internacional de todos los gobiernos de la Tierra. Fíjese usted con la cantidad de golpes de Estado, modificaciones gubernamentales, de gobiernos que se han modificado, que desde hace 40, 50 años que comienza el fenómeno OVNI, hay una conspiración conspicua, perfecta, impecable, una conspiración de silencio para guardar puertas adentro la información sobre los extraterrestres. ¿Eso a usted le da algún significado lógico? ¿Es posible eso? Para mí es evidentemente que es imposible. O sea, y un ejemplo lo tenemos muy claro en el caso Watergate. Simplemente unos periodistas son capaces de cargarse un presidente. Mayor interés que conservar un presidente está claro. Entonces, en Estados Unidos no hay forma de hacer eso. En los países occidentales tampoco. Y yo diría otra cosa. El señor Fernández de Diego ha dicho cosas que no son ciertas. O sea, por ejemplo, ha dicho que los gobiernos están marcándolo como alto secreto. No es verdad. En Estados Unidos hoy la información OVNI es absolutamente libre. Estos son los mitos también sobre el mito OVNI. Quería hacerle una pregunta más. Óigame, estamos acostumbrados a ver testimonios de personas, yo diría, con garantía moral y profesional, pilotos de líneas aéreas, centros de control de vuelo, que dicen, hemos visto tal y cual cosa, y el piloto lo vio. Y el piloto determina, pilotos además con experiencia militar de líneas aéreas civiles, que han sido capaces de determinar un fenómeno aparentemente inexplicable y que tienen que explicarlo estrictamente como una tecnología no existente en la Tierra, dadas las velocidades, cambios de rumbo y situación del objeto que han examinado. Le hablo de testigos serios, responsables y con capacitación. ¿Qué criterio le merece a usted estos ovnis vistos por esta gente? Sí, bueno, lo primero, hay que mantener que son serios, que son fiables y que lo que dicen es verdad. O sea, no es gente que esté mintiendo en absoluto. Lo que pasa es que el que no esté mintiendo no significa que estén diciendo la verdad. Entonces hay una serie de casos que, como comentaba antes, una serie de casos clásicos que se han descubierto lo que era. Por ejemplo, uno de los grandes pilares del mito OVNI fue la persecución de un OVNI por el capitán Mantel. Entonces el capitán Mantel iba con una escuadrilla de aviones, vieron capitán militar experimentado, muchas horas de vuelo, perfecto conocedor del espacio, de los aviones, de todo. Entonces en un momento determinado ven un objeto metálico, intentan
acercarse a él y no logran acercarse a él. En absoluto, no logran acercarse porque cada vez está más lejos. Entonces, como ya están en el techo del oxígeno, el capitán Mantell manda a su escuadrilla que se retire y él continúa. Estalló, el avión estalló y apareció todos sus restos reventados. Destruido por un ovni, seguramente. Lo dijeron, muchos libros dijeron que fue destruido por el ovni. ¿Y en realidad? En realidad, ¿qué es lo que fue? Pues tardamos 20 años en descubrir cuál era la realidad. El señor Mantell había estado persiguiendo un globo sonda, un Skyhook 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo un piloto experimentado puede confundir un globo sonda con un ovni? Y no solamente uno, sino que había 5 o 6 pilotos por detrás y además lo estaban viendo desde la base de Godman. Pues es así. Y no solamente esto. Después de la guerra de Corea, la USA, las fuerzas aéreas americanas, se encontraron con que muchos pilotos habían atacado a supuestos aviones enemigos y descubrieron que era Venus, el supuesto enemigo era Venus. Esto es algo comprobado por las fuerzas aéreas. Sí, comprobado. Fue un estudio hecho por... Que estaban disparando a Venus pilotos con experiencia de combate de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Terminó el tiempo de este interrogatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Fernández Deus seguro querrá preguntar también al testigo. Sí. ¿Admite usted la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra? Yo admito perfectamente la posibilidad de que exista vida de la Tierra, pero una cosa es que esa posibilidad exista y otra cosa que se haya materializado en naves que vengan a vernos. Claro, evidentemente. No tenemos esa certeza, pero tampoco tenemos la certeza de que sea todo lo contrario. No tenemos la certeza, pero bueno, hay un principio científico básico, que es que el que propone el hecho extraordinario es el que tiene que probarlo. Evidentemente. Y además tiene que probarlo con pruebas extraordinarias. Evidentemente, pero usted tampoco ignora que a lo largo de la historia la ciencia incluso se ha permitido el lujo de condenar a personas que estaban en lo cierto, cuando el resto de los científicos decían lo contrario. Lo niego. ¿Sí? ¿No conoce usted el caso de Galileo Galilei, por ejemplo? No le condenó la ciencia, fue la Iglesia, pero al margen de eso... La Iglesia y los científicos de la época. Al margen de eso... Silencio, por favor. Perdón. Al margen de eso... Orden. Al margen de eso, la ciencia nunca dice que una cosa es cierta. La ciencia dice que es una aproximación a la realidad. Entonces, como la ciencia no es dogmática y no afirma nada, jamás puede equivocarse. La ciencia lo que es un gran error. Entonces, como la ciencia admite que es un gran error, lo que ha hecho ha sido elaborar un método, que es el método científico, para eliminar los errores subjetivos. Entonces, la ciencia lo que hace es eliminar los errores subjetivos. ¿Usted conoce el programa SETI? El programa SETI sí lo conozco. España, dice el informe, participará en el programa SETI de búsqueda inteligente extraterrestre, uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA, según manifestó el profesor Juan Oró. Aquí tengo el informe con la declaración de principios de los miembros y de los que han suscrito este programa. En esta declaración de principios suscriben esa inquietud desde la Oficina Central de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional hasta el Secretariado General de las Naciones Unidas, hasta la Dirección General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta el Secretariado de la Federación Internacional de Astronáutica, en fin, los organismos más importantes. Y lo cierto es que cuando se manda una sonda, como por ejemplo la Voyager al espacio, se manda con información, un disco creo, usted me corregirá si yo me equivoco, es así. Un disco en el que en 101 idiomas de la Tierra se intenta salir al paso y saludar la probable existencia de gentes fuera de nuestro planeta. Entonces, yo le pregunto, si esto es así, ¿cómo podemos estar en condiciones de decir que esta gente no existe? Y si decimos que, como usted acaba de reconocer, que puede existir, ¿cómo si no los conocemos podemos decir que no están en condiciones de haberse desarrollado tecnológicamente más allá de lo que estamos nosotros? Bueno, vamos a ver, muchas cosas. Aquí hay muchas cosas, porque ha planteado un mogollón de cosas. Punto 1. El director del proyecto SETI es Carl Sagan. El que ha hecho el disco con los 101 idiomas es Carl Sagan. Los dibujitos del hombre y la mujer y todo eso lo ha hecho la mujer de Carl Sagan. Carl Sagan afirma en todas partes que él no cree en los ovnis. Entonces, ¿no cree en los ovnis quiere decir que no cree en los ovnis? No cree que nuestro planeta haya sido visitado por naves procedentes de otro planeta jamás en toda la historia. Entonces, volvemos a lo de antes. El proyecto SETI trata de descubrir vida extraterrestre, que no hay que ligarlo en absoluto... Vida inteligente. Vida inteligente extraterrestre, que no hay que ligarlo en absoluto con que hayan venido unos ovnis a visitarnos. Pero yo le pregunto, y se lo digo de todo corazón, porque tengo interés además en contrastar con usted ese punto. Si decimos que muy probablemente exista vida extraterrestre, si no sabemos qué tipo de vida es ese, ¿cómo podemos decir
que ese tipo de vida no está tecnológicamente más evolucionado que el nuestro. Áteme usted esa mosca por el rabo. No, es que no lo voy a decir bajo ningún concepto. Usted no lo va a decir, yo tampoco. Lo que pasa es que el puede no es el es. Vamos a ver, en las últimas elecciones podía haber ganado las elecciones Aznar, pero no las ganó. Podía, claro que podía. Y yo podía haber hecho la loto y tocarme la loto, pero a mí la loto no me tocó. Hombre, y la probabilidad... No sabe cuánto lo lamento. Eso es ridiculizar, un poco el asunto. Cuidado, no es ridiculizarlo. ¿No le parece? Es que el poder es una cosa y el ser es otra. Entonces el SETI intenta ver si hay vida extraterrestre. Ya, nada más. pero desde el año 1948, en el que se están haciendo acopio todos los burós científicos de informaciones relacionadas con ese tipo de avistamientos, ¿usted cree que el 100% de los fenómenos, yo ya acepto que el 99% se deban pues a otro tipo de explicaciones, pero cree usted que el 100% de los fenómenos ha sido suficientemente explicado? Vuelvo a decir lo de antes. No se pueden explicar el 100% porque hay demasiados, pero cuando se hace una muestra y se eligen unos cuantos de un modo correctamente y se le dedica el tiempo suficiente, sí, se pero explica. es una muestra sesgada, porque mire usted, ¿cómo se puede...? Sí. Está contestando, que le permita contestar. Se rechaza la protesta, creo que la polémica es bastante interesante. ¿Cómo se puede decir, señor, que es una muestra, que no se trate de una muestra sesgada, cuando ese análisis se efectúa sin el objeto de atención? ¿En qué laboratorio del mundo podemos analizar algo cuando ese algo no lo tenemos presente? Sencillamente, lo que se hace es coger lo de los crédulos, lo que los crédulos dicen que son los mejores casos, los que la prensa dice que son los mejores casos, los que los líderes dicen que son los mejores casos, estudiarlos y demostrar que esos no son buenos casos, que esos están totalmente, que se han probado absolutamente. Y después insisto en otro tema que es muy importante. Todo en lo que se basa la historia OVNI, todos los casos, todos los de los primeros años de los OVNI, los más importantes, todos han sido explicados. ¿Todos? Todos han sido explicados. Yo tengo la sospecha de que no es así, pero en fin, acepto su punto de vista. Me no temo tengo que no aquí haya el tiempo para rapport repasar todos del los 100%, pero me da la sensación de que no es así. Termino el tiempo de este interrogatorio. En todo caso, yo quiero subrayar 3 puntos que desde mi punto de vista han sido importantes y que probablemente lo sean también para el jurado. ¿Acepta usted la existencia de los OVNIs? Ha dicho al principio. ¿Cómo? Exactamente, que es lo que defendemos aquí. ¿Acepta usted la existencia de vida extraterrestre? No sabe cómo, y en todo caso se mantiene, se instala usted en la duda. No, en la duda, no, en absoluto, no me instalo en la duda, me instalo en la negación, digo que no. O sea, usted niega que haya una civilización en el universo más evolucionada que la nuestra. No niego Vamos que haya a saber qué es lo que niega el testigo. No niego que haya una civilización en el universo más evolucionada que la nuestra. Niego que esa civilización se haya puesto en contacto con nosotros alguna vez en la historia de la humanidad. ¿Y muy bien, queda contestada la pregunta. Eso lo digo en base a que no hay ninguna prueba y todas las que se han presentado tanto de la antigüedad como de la actualidad, están demostradas lo que son. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. El testigo puede retirarse. La vista se suspende por espacio de unos instantes. La defensa llamará a su testigo. Sí, señoría. La defensa llama a declarar a don Carlos García Rodrigo. El señor García Rodrigo es piloto de líneas aéreas. Podíamos haber traído a cualquier otro, porque su caso se reproduce en muchos otros profesionales de la aviación. Pero había que elegir a uno y le hemos elegido a él. El señor García Rodrigo lleva 30 años en el ejercicio de su profesión. Ha sido durante 5 años piloto militar. Ha volado aviones como el F-86, como el T-33 o el T-6. Auténticas maravillas de la técnica. Ha volado en la aviación civil el Fokker 27, el DC-9, el Boeing 727, el Airbus 400 y en la actualidad es comandante de DC-10. La defensa, insisto, llama a declarar al comandante García Rodrigo. Que llamen al señor García Rodrigo, por favor. Don Carlos García Rodrigo, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Muy bien, siéntese, por favor, cuando quiera. Comandante García Rodrigo, la defensa tiene interés en que cuente usted a los miembros del jurado si cree usted en la existencia de los ovnis. Esto es, ¿los ovnis existen? Efectivamente, los ovnis existen y están aquí. ¿Y cuál es el fundamento que usted utiliza para llevar a término esa aseveración? ¿Por qué dice usted que existe? Bueno, pues a lo largo de 30 años de profesión,
desgraciadamente no he tenido ocasión nada más que en un solo momento de haber podido tener una visión de una de estas máquinas, puede ser una máquina, y realmente fue, además de sorprendente, fue realmente espectacular. A lo mejor no se trataba de ninguna máquina, a lo mejor era un fenómeno atmosférico, a lo mejor era un globo sonda o cualquier cosa parecida. De ninguna manera. A lo Pero largo usted se puede equivocar también. Sí, pero no en este caso. ¿Por qué? No en este caso, y aparte en el caso mío concreto, podría ser portavoz de otros muchos compañeros que comparten la misma profesión y que en el intercambio de informaciones que hemos tenido en muchos sitios del mundo, en distintos foros, pues coinciden en que han tenido el mismo tipo de visión que aleja toda duda de que nos enfrentáramos a fenómenos de tipo meteorológico, de tipo electromagnético. ¿Ha visto usted esos fenómenos también explicables? Sí. Yo he tenido la ocasión de ver reentradas de partes de satélites, explosión de un depósito de hidrógeno que entró en la atmósfera muy próximo a Sevilla, y que, por cierto, el control de Sevilla nos llamó como a los 2 minutos porque alguien de tierra había querido ver un ovni en aquella explosión, cosa que nosotros negamos categóricamente, puesto que no había sido tal. Hemos visto entrar una parte de la lanzadera en una noche, dejando una tremenda estela, que también alguien podía haber pensado que podía haber sido un ovni, no lo fue en ningún caso. Pero en este concreto, en el caso este concreto que nosotros vivimos en el año 1985, pues no había duda ninguna, en absoluto. ¿Lo quiere usted explicar, por favor, al jurado? La narración que van ustedes a escuchar es análoga, es equivalente a la de otros pilotos de líneas aéreas que han vivido experiencias similares. Cuénteles usted, por favor, al jurado su experiencia. Aquel día volamos entre Barcelona y Madrid, eran como las 2 de la tarde, el día estaba totalmente despejado, eso es muy importante, estaba totalmente despejado, no había ningún tipo de nube sobre toda España, el sol pues era radiante, lógicamente, un día de sol y moscas, que son los aviadores, y cuando estábamos a mitad de camino, acabábamos de pasar la posición que nosotros llamamos Maella, es un punto de identificación, enfrente del avión, enfrente de nuestra cabina, en la lejanía, con una elevación sobre la horizontal de vista aproximadamente de 10 o 15 grados, detectamos visualmente como una pequeña lenteja gris. Y yo le comenté al piloto que volaba conmigo, al segundo piloto, le dije, tenemos un colega que viene de frente, porque aquella distancia, pues lógicamente era un punto inidentificable. A medida que nos íbamos aproximando, pues vimos que aquello no tenía la forma aerodinámica de un avión, no había alas, no había timón, y que la lenteja iba tomando una forma más bien de esfera, se iba convirtiendo en una esfera, un tono ya más gris. Entonces, alertados ante aquel cambio, requerimos a los centros de control de que investigaran si dentro de su alcance del radar tenían un globosonda, tenían algún tipo de objeto, de artilugio, algo en aquella zona que fuera un objeto volador, un avión en este caso. El radar de Madrid nos dijo que no había nada en sus pantallas, le pedimos ayuda, la tripulación, yo le pedí ayuda diciendo que preguntara al centro de control militar, que tiene unos radares de más alcance. Los militares dijeron que ellos no tenían nada y aquel objeto se fue haciendo cada vez más grande. ¿Iba evolucionando ese objeto o permanecía estático? Permanecía estático. Nosotros íbamos hacia él. ¿Puede algún artilugio, alguna aeronave conocida describir una presencia en el espacio análoga a la que usted refiere? No. No hay hasta hoy nada que sepamos por medio de las revistas científicas de investigación que puedo leer, de los informes que nos mandan. No hay nada para nosotros. Siga no hay usted, nada, siga usted, no hay por nada. favor, porque disponemos de poco tiempo y es importante que el jurado... El objeto se fue haciendo más grande, se fue haciendo esférico, tomó un color gris más acentuado, y ante la duda de que aquello ya no era un globo sonda, aquello se iba transformando en algo que nunca habíamos visto. Yo llamé a la tripulación auxiliar que nos acompañaba en el vuelo, entraron 4 azafatas, 2 auxiliares de vuelo, 6 personas más, y les pregunté qué es lo que ellos estaban viendo. Dije, por favor, vamos a ver si todos vemos lo mismo. ¿Qué tenemos al frente? Hay una esfera gris que está alta, que no es un avión,
Es gris, vemos todos el mismo volumen, el mismo tamaño, está en la misma posición, sí, efectivamente, todos veíamos lo mismo. Aquello se fue haciendo, fue alcanzando el tamaño de un balón de fútbol un poco más grande, y cuando pasamos debajo de él, sufrimos un momento ahí un poco de tensión, porque nos dimos cuenta de que Pensaron realmente que podía ocurrir algo, podía ¿no? pasar algo. No sabíamos si había un campo de energía debajo, cualquier ¿Sucedió cosa. algo? No sucedió nada, afortunadamente. Y debajo lo que sí vimos es que cuando estaba en la vertical de nuestro avión, llevaba como una gran X negra perfectamente delimitada. Ya, pero eso cruzada sería lo de por el menos. palo. Podría ser una X o Sí. podría ser cualquier otro Creo signo. que la explicación Para ha sido terminar, bastante señoría, prolija. solo quiero, Sí, solo terminó quiero ya el que tiempo. que el Sea muy testigo nos breve, diga testigo. si esto que acaba él de contarnos tiene constancia de que de forma similar, de forma parecida, ocurra de vez en cuando a pilotos de líneas aéreas con experiencia como él tiene en la materia. Es así, tenemos muchos testigos que por la razón que sea pues pretenden o quieren estar en el anonimato, intercambiamos información personal entre nosotros y muchos de ellos han tenido el mismo tipo de avistamiento y coincidimos en que taxativamente los ovnis existen y además pensamos que son naves artificiales, igual que fabricamos un avión en la época actual, pues unas naves que alguien fabrica, no sabemos si automáticas o no son automáticas. Muchas gracias, eso es todo. Señor Naz, ¿le quiere hacer alguna pregunta al No, testigo? ¿cree que usted representa? que una esfera es el mejor elemento aerodinámico? ¿No significa una presión muy importante, una esfera con toda su superficie, yo le diría casi plana, para penetrar en el aire? Vamos, los aviones No. de reacción de caza tienen una punta redonda en el frente. No, porque si el señor fiscal se fija bien, todos los objetos cósmicos, desde el Sol, la Luna, la Tierra, son precisamente una esfera. Claro, pero estamos hablando de un objeto que se está moviendo en la atmósfera terrestre. Razón de más para pensar que hay dentro en ese objeto volante no identificado, Efectivamente. o sea que no sabemos qué es, pero que en este caso era una cosa artificial, no había ningún tipo de duda, era algo, no sabemos qué es, no entramos en profundidad, era una cosa artificial construida por una mente inteligente, no sabemos de qué tipo Porque ni si de no dónde. se movía, si no hacía movimientos extraños, ¿qué le digo yo? Aceleraciones inmediatas a una gran velocidad, desplazamientos radicales de dirección, que es contra las leyes de la aerodinámica, simplemente un objeto estático que está al cielo. ¿Por qué le parece a usted que es extraordinario? Tremendamente, una esfera suspendida en el espacio con apariencia metálica y de un tamaño que tenía que ser impresionante, bajo nuestro punto de vista, la apreciación que pudimos hacer, eso tenía que ser de una tecnología tan altísima como sería hoy un avión de tipo DC-10 para Carlos I, el emperador. ¿Es posible sin punto de referencia en el aire, volando, sin punto de referencia visual, una montaña, algo que esté fijo, determinar la distancia a la que se encuentra un objeto? Nosotros dimos una estimación porque debe el señor fiscal de tener en cuenta que debido a los muchos años en que tenemos esas estimaciones de distancia, de medida, hacemos acopio de una información profesional, esa es la experiencia, y en este caso a nosotros nos llevó a considerar y a evaluar que el objeto en cuestión podía estar entre 25 y 30 kilómetros de altura y ser de un gran tamaño. ¿No es cierto que se dio el caso en una ocasión que una visión perfectamente correspondiente a un fenómeno físico natural como eran los efectos de lo que había sido la bomba atómica china, se determinó que estaba en la vertical de Marbella y en realidad estaban viendo los pilotos de las líneas aéreas portuguesas correspondiente a la vertical del Cabo Finisarre? Perfectamente, Pues perfectamente. Pero 1000 kilómetros de distancia. Pero en ese caso es donde además se puede corroborar la tesis de que sabemos distinguir entre el fenómeno natural y el que no lo es. Pero no en la distancia. Y estamos hablando de 25 kilómetros en el caso de usted, y el error era 1000 kilómetros en el caso que estamos hablando de la bomba atómica china. No, con más, aspecto, posiblemente más. Fíjese usted, con aspecto de nave, oval por arriba y perfectamente nítida. ¿Conoce usted el Centro de Investigación Meteorológica de la DUR? No. Pues mire, es un centro de investigación meteorológica que está muy cerca de San Sebastián, está al otro lado de la raya de Francia. Lanzan globos meteorológicos que por las corrientes de aire entran en el Valle del Ebro y terminan en ocasiones en Madrid. Óigame, ¿dónde vio usted el objeto? ¿A la altura de Calamocha quizás? Exactamente. ¿Calamocha está en la vertical del Valle del Ebro? No, está más cerca de Teruel y ya sobre los Montes Universales. Sobre los Montes la fosa Universales. tectónica del Ebro queda a la derecha y no hay corriente. Pero esos es el globos, límite, es el esos límite. globos sondas de los que usted nos habla muchísimas veces
nosotros los hemos visto en los vuelos que realizamos entre Madrid y el norte de Europa, y los hemos reportado como tales porque incluso ha habido alguna colisión con aviones y sabemos distinguirlos perfectísimamente. Perfectísimamente. No ha lugar a la duda. Pues fíjese usted, yo le voy a poner un caso recientísimo, un caso que fue visto en el aeropuerto de Orly en noviembre de 1990. Fue visto pues, por el personal técnico del aeropuerto de Orly, pilotos como usted, muchísimos pilotos, e incluso que fue en su momento hasta considerado como posible objeto volante no identificado extraterrestre por el CENES, el Centro de Investigaciones del Espacio del Gobierno francés. Luces con haces en la parte trasera, 3 bolas, anaranjada, amarilla y verde. Tantos profesionales de la aviación entendieron que eso era evidentemente el caso paradigmático de lo que era un ovni extraterrestre. ¿Sabe usted cuál fue el resultado? Se lo voy a decir yo. Era un cohete soviético del tipo Proton desintegrándose en las capas superiores de la atmósfera, la tercera capa de dicho cohete. Eso no dice nada en este caso, es lógico que la gente se equivoque y precisamente aunque consideremos que el 95% de este tipo de avistamientos sabemos que no pueden proceder o no pueden ser considerados como objetos volantes no identificados, con que tuviéramos solamente un 5%, yo pienso que sería suficientemente justificativo. Quisiera hacer una última pregunta, señor. Eso es especulación, pero eso no es ciencia. ¿Conoce usted el caso ocurrido en el aeropuerto, a la altura de Fuerteventura, de un avión español, un Fokker 7, que fue aparentemente perseguido por una esfera luminosa, un pequeño sol que se movía a grandes velocidades con desplazamientos no convencionales? Le estoy hablando del año 80 y tantos. ¿Conoce usted la historia? Hacía la línea El Ayun-Tenerife. Bueno, ese caso lo conozco anteriormente. El comandante que vivió la experiencia es un gran amigo mío, es el comandante Bustamante, y desde que vivió aquella experiencia está todavía impresionado por aquel... Pues mire usted, yo le voy a desimpresionar. Según los estudios realizados por el Ministerio del Aire español, era un misil soviético lanzado desde un submarino. Esto está acreditado y probado. Una cosa es la ilusión y otra cosa es la realidad. No es así. Muchas gracias, señor. Muy bien. Llegados a este punto, le parecería interesante a esta presidencia establecer un careo entre los dos testigos. Desgraciadamente disponemos de muy poco tiempo y no será un careo propiamente dicho, pero quizás sí el señor Ares de Blas le quiera formular alguna pregunta al testigo de la defensa. Sí, yo quisiera formularle una pregunta. Al respecto de lo sucedido el 5 de noviembre en el aeropuerto de Orly, usted ha dicho que, bueno, que mucha gente se puede confundir. ¿Usted cree que se puede confundir un piloto con experiencia, un piloto de pasajeros con experiencia, con mucha experiencia y muchas horas de vuelo, podría confundir eso con un ovni? Sí, perfectamente. Los pilotos en muchísimas ocasiones, lógicamente se han confundido. Precisamente eso avala las veces que no se han confundido y que no ha lugar a pensar de que era un objeto que por el motivo que fuera estuviera en experimentación o que estuviera en fase de ensayo o un cohete que se pierde en el espacio. Es que le voy a decir como cosa curiosa que en el vuelo de Alitalia Roma-París vieron esto y el piloto al aterrizar hizo un informe diciendo que era un objeto que estaba muy cerca de su avión, que era absolutamente metálico y que tenía un diámetro aproximado de 40 kilómetros. Es decir, se había confundido radicalmente. No estaba cerca porque estaba en la troposfera, no era metálico, puesto que era fuego, lo que estaba viendo. O sea, un piloto de gran experiencia... no podemos dejar de considerar que la condición humana del piloto puede ser como de otros científicos y otro personal altamente calificado que han cometido errores de apreciación. Eso es humano y hay que aceptarlo como tal. De la misma manera que otras personas, otro tipo de personas igualmente calificado ha podido demostrar en muchísimas ocasiones que estos fenómenos de objetos volantes no identificados realmente no había nada que contradijera de que eran tales objetos. Prueba de ello que hubo que sacar la denominación de objeto volante no identificado para dejar constancia de que algo estaba sucediendo ajeno a la tecnología de la Tierra. Y así es como está pasando. No, yo creo que no, vamos, yo creo que objeto volante no identificado no es ajeno a la tecnología de la Tierra, es objeto volante no identificado. Bueno, yo pienso que a pesar de que sea objeto volante no identificado, sí tenemos referencias, como es en el caso nuestro, de que aquello era una esfera metálica
de que no había dudas, de que lo vimos todo, de que lo reportamos como tal y tenemos, por lo menos tenemos la creencia y la convicción de que era un objeto artificial. Bien, no había ningún tipo de fenómeno extraño, no había globos sonda, o sea, era algo físico que teníamos, igual que nuestro avión estaba volando debajo del objeto, este objeto estaba situado encima de nosotros. Señor García, ¿usted descarta la posibilidad de que fuese de procedencia extraterrestre? No, de ninguna manera, Posiblemente podría ser extraterrestre, igual que nosotros hemos pisado la Luna, hemos mandado sondas a Venus, hemos salido fuera del sistema solar con la nave Voyager, hemos puesto un mensaje en ella, un disco de oro, con una figura dando una bienvenida a cualquier civilización que sea capaz de recibir el mensaje. Pensamos que si yo no sé, hace 500 años el emperador Carlos I hubiera visto un avión del tipo Concorde, que hubiera pensado, nosotros cualquier avión que hubiera visto, que ya le pongo un Concorde. Nosotros a veces sobrevolamos el oeste del Amazonas y durante 3 horas volamos sobre la selva. Pensamos y comentamos este mismo argumento. ¿Qué pensará la tribu que hay abajo, esta pobre gente que todavía no ha visto al ser humano? ¿Qué pensará cuando vea pasar una estela blanca altísima que cruza el horizonte de norte a sur? ¿Qué pensarán ellos que es eso? Pues lo mismo podría ser nosotros con relación a esa cultura, a esa civilización. ¿El desarrollo de este juicio le ha hecho modificar de alguna manera sus opiniones en torno a esta materia? No, en absoluto, pero quisiera hacerle un pequeño comentario. Me he recorrido la selva... para terminar ya, ¿eh? Sí, me he recorrido la selva del Amazonas, he hablado con los indios pemones y con los indios jíbaros y con los indios yaguas, y todos conocen los aviones perfectamente. Entonces, este juicio no me ha hecho cambiar en absoluto mi posición. Muy bien. Es más, me ha reafirmado. Muy bien. El careo terminó, el testigo puede retirarse. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Y vamos ya con las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa. Silencio, por favor. Cuando quiera, señor Nart. Fíjense ustedes que estamos funcionando desde la especulación a la ciencia. El testigo, piloto de líneas aéreas españolas, está planteando que vio algo que no sabe identificar y automáticamente lo adscribe a una civilización extraterrestre, lo cual significa que desde la ignorancia es afirmar de forma taxativa un fenómeno perfectamente extraordinario. Y ha dicho cosas que yo creo que son interesantes. Ha dicho que es evidente que los pilotos se pueden equivocar, excepto cuando determinan que el objeto en cuestión es un objeto de origen extraterrestre. Y yo digo, si son capaces de equivocarse cuando se le ha puesto de manifiesto, mire usted lo que pasó en Orly, que había muchos más pilotos que usted y que lo vieron, y había técnicos de vuelo, y había controladores de tierra, y estaban los expertos correspondientes de detección del aeropuerto de Orly. ¿Cómo es posible que estas personas se pudieran equivocar y reconocerlo posteriormente? En cambio, estas personas se equivocan y cuando él ve ese objeto, ese no significa un error. Yo no alcanzo a ver dónde está la frontera. Es sumamente significativo casos reiterados que se han dado en la historia de la aviación, en los cuales, acreditando la existencia de situaciones aparentemente atípicas, nos encontramos con explicaciones perfectamente lógicas. Por ejemplo, la situación de una serie de pilotos que en Tennessee, Indiana, el 3 de marzo del 68, ven una formación de ovnis en forma de puro y con ventanas. Era de noche. La explicación la da el mando aéreo norteamericano. Vieron la entrada en la atmósfera de los propulsores de un portador del vehículo espacial ruso Zond 4. En la guerra de Corea, pilotos de combate con experiencia en la Segunda Guerra Mundial, más la propia guerra de Corea, persiguían al planeta Venus disparándole, confundiéndolo con lo que era un avión enemigo. En ese caso no había llegado todavía la psicosis de la situación ovni. Yo les voy a dar un caso mucho más curioso. El presidente Carter de Estados Unidos, que es ingeniero de navegación celeste por la Academia Naval de Annápolis. Este señor, presidente de Estados Unidos, el 6 de enero del 69, a las 7 horas 15 minutos, vio un ovni en Camp David y se lo contó a la prensa. Tras la investigación correspondiente, volvía a ser el planeta Venus, que es el ovni por antonomasia. Cuando nos encontramos que todos los científicos, personas expertas en la materia, niegan el supuesto ovni, y algo mucho más significativo, fíjense ustedes lo curioso, lo absurdo del elemento consistente en que los ovnis lo vemos la gente lega, la gente normal que va por la calle. Pero ¿cómo es posible que ni un solo radioobservatorio, ni una sola sonda, el Pioneer está a 5.000 millones de kilómetros,
y con un vatio de potencia, que es la centésima parte de la potencia de una bombilla de 100 vatios, somos capaces de escucharlo desde la Tierra. Repito, ¿cómo es posible que ni uno solo de esos centros haya detectado nunca jamás una inteligencia extraterrestre y en cambio lo vea la señora María con el gorro en la cabeza o bien distinguidas personas con perfecta ignorancia del supuesto? Que no se nos hable de la conspiración porque esto suena a la conspiración judeo-masónica bolchevique. No se puede mantener un secreto universalmente durante tanto tiempo por tantos gobiernos y por tantos observatorios que son gubernamentales o que son privados. Vaya terminando Yo ya, termino. señor. Cuando Isaac Asimov, cuando Bruce Campbell, cuando Carl Sagan, cuando Joan Oro dicen algo tan claro y evidente, esto es pura imaginación, nunca se ha acreditado la existencia en la Tierra de un objeto volante procedente de una inteligencia extraterrestre. Eso es la verdad científica, lo demás es el mito. Y no se diga que como están buscando inteligencia, la posibilidad de la busca significa la existencia de que los extraterrestres estén entre nosotros, porque es lo mismo que la posibilidad de que nos toque la lotería, mañana nos va a tocar. Seguramente mañana no nos tocará hasta que se compre el décimo y toque. Y entonces eso será una verdad, lo demás será una especulación. Y yo repito, miren ustedes, en los ovnis creen los crédulos, los embaucadores y el señor Fernández Deu. Ni un solo científico. Voten ustedes culpables. Muy bien. Silencio. Como quiera. Silencio, por favor. Señor. Miren ustedes, señoras y señores del jurado, lo que yo crea no tiene ningún tipo de relevancia. Pero acaba de decir el fiscal algo que yo desconocía y que me parece que es una de las claves que ponen de manifiesto la realidad del asunto que estamos juzgando aquí esta noche. El presidente de los Estados Unidos le dijo a la prensa que había visto un ovni. Luego se demostró que no era un ovni, que era un objeto perfectamente explicable. Y yo me pregunto, ¿cómo el presidente de los Estados Unidos, que se supone que es el hombre mejor informado de la Tierra, admite la posibilidad de que sea un ovni? Pues precisamente por eso, porque el presidente de los Estados Unidos está en posesión de una información privilegiada. La RAND Corporation, cuando los astronautas de la Tierra salen al espacio, les hace una serie de recomendaciones. Aquí está. Una de ellas dice: se pondrán en juego toda clase de sutiles artimañas para mantener perpetuamente en la duda a los nativos sobre la realidad de los artefactos encargados de la observación clandestina. Eso es, si van ustedes a cualquier lugar y hay vida, no se dejen ustedes ver. Y eso es exactamente lo mismo que hacen esos otros seres que visitan nuestro planeta respecto a la población de la Tierra. El comandante soviético Vladimir Soloviev, que estuvo 362 días en el espacio, no el señor Nart ni el señor Fernández, el comandante Soloviev afirmó lo siguiente: creo que existen civilizaciones extraterrestres y estoy en condiciones de asegurar que han visitado y visitan nuestro planeta. Pero es que esto no es nuevo. El profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice: los objetos como carbón ardiente que lanzaban resplandores y que salieron 4 ruedas de cada uno de ellos. O Zacarías, que habla de carros voladores de forma cilíndrica. No podían describir entonces todo eso, pero piensen ustedes que en la historia de la humanidad, si se hiciera una película de la historia de la humanidad que durase 4 días ininterrumpidos, la civilización presente ocuparía solo 1 minuto y medio. ¿Cómo podemos nosotros decir que no existe aquello que ignoramos? Es un poco lo del poeta Machado, detestar lo que se ignora. Y eso es justamente lo que nosotros no queremos hacer. ¿Cómo vamos a negar algo que no sabemos de qué viene, a qué se debe, cuál procedencia tiene, de qué forma se explica su presencia aquí? A partir del momento en el que nosotros estamos enviando al espacio artefactos encargados de comprobar dónde existe vida, parece lógico suponer que estamos admitiendo la posibilidad de que esa vida existe, porque si no, ¿cómo mandaríamos al espacio esos artefactos para que nos mantuvieran informados a ese respecto? Y los científicos conocen perfectamente todo esto. Hay expresiones racionalistas, yo no entiendo. El testigo del fiscal es uno de ellos y merece todo mi respeto.
porque además lo manifiesta de buena fe, como el testigo de esta defensa, que se manifiesta en sentido contrario. Pero aquí hay, sí, señoría, termino ya, aquí hay una evidencia que va más allá de cualquier otra consideración. Y aquí no juzgamos a quienes creen o dejan de creer, las parareligiones que se han formado en torno a toda esta historia. Eso está al margen. Aquí lo que se juzga es si los ovnis existen o no, si existen objetos voladores no identificados cuya tecnología no se explica teniendo en cuenta los planteamientos tecnológicos de la Tierra. Por esta razón, la defensa solicita de ustedes un veredicto de inocencia. Muchas gracias y eso es todo. Dentro de unos instantes conoceremos la decisión del jurado. Silencio, por favor. Póngase en pie la portavoz del jurado. ¿Han llegado ustedes ya a un veredicto? ¿Cuál es este veredicto? ¿Inocente o culpable? Inocente, señoría. Muy bien. Tribunal Popular, por lo tanto, absuelve la existencia de los ovnis. Se levanta la sesión.